Yo soy alguien a quien la poesía ha llevado hacia el ensayo y el ensayo ha llevado hacia la novela. Cuando me preguntan en qué género me siento más cómodo, lo único que puedo responder es que los géneros son eso, espacios que nos conducen a otro tipo de lenguajes y que nos abren otras posibilidades. Y la verdad es que para llegar a estas novelas sobre el siglo XVI y sobre la conquista de América, fue para mí fundamental el hallazgo de un poema del siglo XVI, Las elegías de varones ilustres de Indias, de Juan de Castellanos, que es un poeta bastante desconocido en España y ciertamente bastante desconocido en América también. Yo en mi adolescencia me preguntaba por qué la conquista de América, un hecho de tales dimensiones que significó el traslado de razas y de pueblos enteros, la muerte de dioses, la construcción de nuevas mitologías, no había dejado casi huellas en la poesía. Cuando me encontré con la obra de Juan de Castellanos, descubrí que el poema más extenso de la lengua española era precisamente un poema escrito en el siglo XVI sobre la conquista de las regiones equinocciales de América. Y Juan de Castellanos, un hombre que viajó, nació en Alanís, cerca de Sevilla, y viajó a los 17 años a las Indias y vivió todas las vidas que podía vivir un hombre de aquellos tiempos, como marinero, como soldado, como pescador de perlas en Margarita. El poema llegó a España, no fue comprendido por nadie. Todavía hace un siglo Marcelino Menéndez Pelayo decía que Juan de Castellanos era un gran versificador y un hombre con una capacidad extraordinaria de narrar historias, pero que desafortunadamente había llenado su poema de tantas palabras bárbaras y exóticas que afeaban la sonoridad clásica de la lengua, que en realidad no había hecho un poema sino una monstruosidad literaria, ¿no? Entonces, para mí el descubrimiento de este poeta fue fundamental. En mi encuentro con el mundo del siglo XVI, dediqué 9 años a escribir un libro sobre Juan de Castellanos, Las auroras de sangre, para contar su vida, para rastrear sus aventuras. Visité aquí su pueblo natal, en Andalucía, visité la Biblioteca Nacional de Madrid para leer los manuscritos de sus obras que están allí, y traté de mirar toda esa historia desde este otro lado del mar. Pero cuando terminé de escribir ese libro, después de 9 años de escritura, de rastreo de la vida de Juan de Castellanos y de esfuerzo por valorar, yo diría que desde la sensibilidad de nuestra época, la importancia de esa obra literaria, de ese poema que es de verdad el más extenso de la lengua, Las elegías de varones ilustres de Indias, yo pensé que ya había saldado mi deuda con Juan de Castellanos. Y de repente se me ocurrió la idea de escribir una novela sobre los primeros viajes al Amazonas, inspirada no solamente en cosas que Juan de Castellanos contaba, sino en la minuciosa información que Juan de Castellanos daba de cómo eran las gentes, los árboles, los climas, las lluvias, las tempestades, los caminos, los jaguares, porque el poema de él le permite a uno vivir eso muy, muy de cerca, con una gran intensidad, pero descubrir un mundo tan vasto como América requiere muchas más cosas que un mero avance militar. Requiere un diálogo verdadero con la memoria milenaria de América, con sus mitos, con sus costumbres, con sus tradiciones, y ese diálogo se fue dando muy lentamente, se fue dando en los sincretismos, se fue dando en los mestizajes, se fue dando en las mezclas verbales, se fue dando en la literatura, se fue dando en el arte. Durante mucho tiempo en América cometimos el gravísimo error de creernos europeos, y eso hizo que cerráramos los ojos a todo ese componente indígena, a todo ese componente africano que entraron a formar parte decidida de la composición de nuestras culturas. Y una de las causas de que un país como el país del que yo vengo perdure, persista todavía en montones de guerras, de intolerancias, de racismos y de clasismos, nace de que no tuvimos la suficiente, no generosidad, sino la suficiente amplitud espiritual para entender que lo que había allá era un diálogo y no el derecho a imponer una cultura y borrar las otras.
de manera que en nuestra reconciliación con nosotros mismos necesitamos arrojar una mirada más comprensiva sobre lo que somos.